En, este, en esta primera reunión del año 2021, y que yo estoy muy contento que es la primera, pero que va a dar el pie a reuniones presenciales, que es lo que tanto queremos, quiero compartir con ustedes un texto muy conocido que nos exhorta y nos manda también a poner la mirada en una persona. Y yo sé que a ustedes ya se les va la mente al tiro a Hebreos capítulo 12, pero no quiero que vayamos allá todavía, porque creo que la mejor manera de comenzar este año 2021 no es pidiendo deseos, no es vistiéndose de amarillo, no es comiendo lentejas y no sé cuántos otros rituales más la gente practica. No, lo único que tiene valor para nosotros, los creyentes, los cristianos, es un consejo. Y ese consejo nos lo da el Espíritu Santo por medio de la carta a los hebreos. Y les voy a compartir acá el capítulo 1. Hebreos capítulo 1, puede buscarlo en sus Biblias. Y mire cómo comienza inmediatamente el autor de Hebreos. Hebreos capítulo 1, verso 1. Dios, muy semejante a cómo comienza Génesis capítulo 1 o Juan capítulo 1, enfocándonos en Dios. Y dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres o a los patriarcas por los profetas, que dice el versículo 2, en estos postreros días, en estos últimos días, para el autor de Hebreos, por medio de quien nos habló, nos ha hablado por el Hijo. Es decir, el autor de la carta a los Hebreos nos dirige al tiro hacia una persona, y es a la persona eterna del Hijo, el Hijo eterno de Dios, que, como estudiamos para Navidad, se encarnó y adoptó la naturaleza humana y el cuerpo humano en la persona de Jesús de Nazaret. Así que, para poder entender bien el capítulo 12, tenemos que entender el contexto, que es lo que siempre hemos enseñado en nuestra iglesia. Porque un versículo determinado tiene valor, pero cuando lo vemos en su contexto, tiene todo el valor que Dios le ha querido entregar a ese versículo, a esa frase o a ese texto. Así que lo que nos introduce aquí el autor de Hebreo es que él va a hablar del Hijo, de la persona de Jesucristo, del Mesías, del Señor Jesús. Es decir, Dios nos habló en el Antiguo Testamento de muchas veces y por medio de muchas voces. Moisés, Samuel, David, Salomón, los profetas, Jeremías, etc. Pero ahora, al final de los días, para el autor de Hebreos, y por supuesto nuestros tiempos, Dios nos habla por el Hijo, es Él, el Verbo, Juan capítulo 1, Él es el Verbo, Él es la palabra, el Hijo Jesús es la manifestación final, completa y consumada de la revelación de Dios. ¿Y qué pasó con este Hijo? A Él lo constituyó heredero de todo. Por Él hizo asimismo el universo. ¿Se recuerda Colosenses capítulo 1? Todas las cosas existen por Él y para Él. Él, versículo 3, el Hijo eterno, quien es el foco de esta epístola, dice, Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia o de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado este Hijo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, si usted se fija, es una tremenda introducción teológica, doctrinal. Estoy con mucha idea en mi mente que quisiera compartir, pero voy a saltarme todo eso, que les quiero hablar del Hijo, que me encanta tanto ahí la doctrina de Cristo, las voy a dejar para otra oportunidad. Y aquí ya nos marca una pauta
¿Qué enfoque va a tener el autor de Hebreos? Comienza en este versículo 4, después de su introducción, dice que fue hecho superior a los ángeles. Y de eso trata la carta a los Hebreos, la preeminencia de Cristo, semejante a lo que nos dice Pablo en Colosenses. El autor de Hebreos nos va a decir que Cristo es superior a todo, el Hijo eterno, por medio del cual habló el Dios eterno, el Padre, porque el Hijo es el Verbo, es la palabra encarnada de Dios, es la revelación completa, consumada, es superior a todo lo que existe. Y de eso trata el discurso, un discurso muy elaborado del autor de Hebreos. El griego que utiliza es un griego de mucha excelencia, el que escribe la carta a los Hebreos. Es un discurso muy bien armado, muy bien estructurado. A diferencia de lo que dicen los eruditos, que aunque admiramos la teología de Pablo, pero Pablo generalmente es un poquito más desordenado cuando él escribe, ya en su discurso, porque a veces está un discurso muy teológico y hace un paréntesis para hablar algo más personal. Pero el autor de la carta a los Hebreos es ordenado, es muy estructurado. Y comienza diciéndonos lo primero, que Él es superior a los ángeles, ya porque habían ciertas doctrinas, ciertas herejías que estaban introduciéndose ya en esos años en la iglesia, como lo dice Pablo en Colosenses, están poniendo a los ángeles como superiores. Así que lo que dice el capítulo 1 es que Cristo es superior a los ángeles. Después el capítulo 2, lo tengo aquí marcado, dice así: mire, el autor de la salvación, lo estoy leyendo ahí el título en negrita, obviamente es Cristo. Pero mire lo que dice el capítulo 2 de Hebreos, versículo 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, esta salvación, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Es decir, el autor de Hebreo sigue con el centro y el foco y la mirada puesta en el autor de esta salvación, que es el Hijo, que es el Señor Jesucristo. ¿Ya? Y por eso dice que Él es el autor de esta salvación. Obviamente es el Dios trino, pero el autor de Hebreos quiere llevar nuestra mirada a aquel quien es superior a todo, superior a los ángeles. Él es superior en la salvación, ¿ya? Y dice aquí al final del capítulo 2, verso 14, así que por cuanto los hijos, los humanos, participaron de carne y sangre, es decir, la humanidad participó de la mortalidad y de la humanidad, Él, hablando del Hijo de Jesús, Él participó de lo mismo, es decir, de humanidad y de mortalidad. ¿Por qué el Hijo? ¿Por qué Jesús participó de tener un cuerpo humano y de morir? ¿Para qué? Este es el propósito del Hijo, de hacerse humano, para destruir, para destruir, para derrotar por medio de la muerte, de su propia muerte, para derrotar por medio de la muerte al que tenía el imperio, el gobierno de la muerte, es decir, al diablo. Entonces el Hijo es el autor de la salvación, es superior en la salvación porque Él, por su humanidad y por su muerte, destruyó al diablo. ¿Para qué? Para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Capítulo 1, capítulo 2, ¿de quién trata? De Jesucristo, del Hijo. Capítulo 3, Jesucristo no solo es superior a los ángeles, Jesucristo no solamente es superior en la salvación, sino que es superior a Moisés. ¿Y qué dice el capítulo 3, versículo 1? Por tanto, hermanos santos, Hebreos 3:1, ustedes que son participantes de este llamado desde el cielo, consideren, y aquí está esta palabra clave, este imperativo, considerad. Vamos a verla después en Hebreos 12. Contemplen, comparen, reflexionen y miren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿Quién es? Miren de quién sigue hablando. De Cristo Jesús,
Él es superior a todo y a todos. Apóstol significa enviado, comisionado. Así que Cristo fue un apóstol, con minúscula, un enviado. Pero también el sumo sacerdote, el jefe sacerdotal, quien es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos tenían en suma estima a Moisés, los fariseos, los escribas, pero el autor de Hebreos dice, superior a Moisés es el Señor Jesucristo, ¿ya? Capítulo 4 ahora, de Hebreos. Usted puede leer Hebreo en su casa, es un libro maravilloso. Sigue hablando ahora de la superioridad de Cristo, ¿ya? Diciendo que Cristo es superior a Josué, porque Josué tenía el desafío de entrar al pueblo de Israel a una tierra de reposo y de darles un reposo a esos 40 años de peregrinación. Pero sabe, Josué, lamentablemente, por la dureza del corazón del pueblo, no logró darles ese reposo espiritual prometido. ¿Y quién les dio el reposo? Adivine, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, Cristo también es superior al general Josué. Y mire, por tanto, Hebreos 4:12, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, estoy buscando aquí en mi Biblia, ya espérenme un poquito. Dice Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué? Mire, porque no tenemos, Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cuando tenemos a veces estas frases con un doble negativo, que a veces nos confunde, ¿verdad? Estamos acostumbrados a hablar en positivo, usted elimine los dos negativos, los dos no. Entonces, ¿qué estaría diciéndonos en positivo el autor? Porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Ahí se entiende mejor, ¿cierto? Cuando eliminamos o empatamos los dos negativos. Porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, el autor de Hebreos, hasta el capítulo 4, sigue poniendo nuestra mirada, nuestro enfoque en la persona de Cristo en diferentes esferas, en diferentes niveles de superioridad, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué porque entregó el reposo, y aquí comienza capítulo 4, 5, 6 y 7, nos dice que es superior a Aarón, el sumo sacerdote, por el sistema levítico o arónico del antiguo pacto, del viejo pacto, y nos dice entonces, ahora tenemos a un Cristo que es superior a Aarón, que es superior a todo el sacerdocio levítico. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y por lo tanto, como conclusión, ya que Cristo es superior a los ángeles, a Moisés, a Josué y al sacerdocio de Aarón, ¿cuál es la invitación, hermanos? Acerquémonos. Acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Créame que este año 2021 se viene igualmente difícil en lo que es salud, independiente de las vacunas que van a llegar, de cuántas cantidades. Hay otras enfermedades que también existen. El cáncer va a seguir atacando nuestros cuerpos. Las neumonías, la presión alta, los problemas estomacales, las trombosis, los ataques al corazón, la gente ahogada, los accidentes de tránsito, la gente va a seguir sufriendo. Y esperamos que no, pero con toda probabilidad algunos de nosotros este año 2021 va a tener que morir. La gente sigue muriendo, los creyentes siguen partiendo a la presencia del Señor. ¿Por qué no? ¿Por qué no podría suceder?
ante toda esa incertidumbre, ya que tenemos un Cristo que es superior a todo. Versículo 16, márquelo en su Biblia como un versículo para memorizar. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia. Ahora, ¿cómo nos acercamos al trono de la gracia? Orando por medio de la oración. ¿Se fija la línea de pensamiento? Por eso, hermanos, cuando leemos de manera continua un libro de la Biblia o una carta, así de un viaje en un día, usted capta el panorama y la línea de pensamiento de ese escritor. Cuando nos quedamos pegados en un versículo, en un detalle fuera de contexto, no solamente cometemos el error de malinterpretar, sino que positivamente hablando perdemos la bendición de entender el mensaje completo. No voy a seguir avanzando ahí en los capítulos, pero rápidamente el capítulo 5 nos habla de que Cristo es un mejor sacerdote que Aarón y que el sistema levítico. ¿Por qué? Capítulo 6 y 7, porque Cristo es el sacerdote según la orden de Melquisedec, ¿ya? Un sacerdote antiguo, figura de Cristo o anticipo de Cristo. Lo voy a dejar hasta ahí para no profundizar más en ese tema. Capítulo 8 de Hebreos es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos dice que Cristo es un mejor mediador, intermediario de un mejor pacto. Hubo un viejo pacto, que era el pacto mosaico que hizo con Moisés, con el pueblo en el monte Sinaí. El viejo pacto no lo llamo yo viejo. El autor de Hebreos dice que es el viejo pacto, el Antiguo Testamento o Viejo Testamento pacto, que es lo mismo. Y tenía un mediador, Moisés, y después los reyes, los profetas, etc. Cristo es un mejor mediador, dice Hebreos capítulo 8. Y Él nos introduce a un nuevo y mejor pacto. Y para eso tiene que leer Hebreos 9. ¿Ya? Voy a dejar de compartir ahí para que me puedan ver. Mire, cuando estamos leyendo Romanos, entramos a Romanos 9, 10 y 11 y nos confundimos entero, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en Romanos 9, 10 y 11? ¿Sabe? Mi consejo, lea Hebreos 9, 10 y 11. Ahí va a tener toda la luz a sus confusiones, a sus dudas. Creo que Hebreos me tocó leerlo en diciembre, me parece. Y sabe que yo me maravillé con Hebreos, aunque me tocó enseñarlo 2 veces cuando era muy joven. Lo leí completo ahora y sabe que me encantó la carta a los Hebreos. Es un libro maravilloso. Yo no sé por qué los cristianos no hablan tanto de Hebreos. Es como que el único libro que existe es Romanos, y ahí discuten, se enojan, pelean por 3 capítulos, porque los otros capítulos de Romanos son claritos. Ya lea Hebreos de nuevo, sabe que es un libro precioso, cómo enaltece a la persona de Cristo, y es muy bonito cuando Hebreos 9, 10 y 11, Hebreos 9, 10 nos dice que hay un nuevo pacto y hay un nuevo mediador y Cristo entró. Les podría leer los versículos de los siguientes capítulos, ya hasta Hebreos 10, pero tarea para usted. Y fíjese cómo en cada capítulo siempre el protagonista, el consumador de todo, es Cristo Jesús. Él es el sumo sacerdote, Él entró en el tabernáculo del cielo, no el de Siloé o el que estuvo después en el templo, no, hay otro tabernáculo y Cristo no entró con la sangre de otros corderos, sino entró con su propia sangre. Cristo no era un sacerdote que tenía que entrar al templo y pedir perdón por sus propios pecados, como lo hacemos los maestros, los pastores, que tenemos que estar siempre pidiendo perdón por nuestros propios pecados. No, Cristo era sin pecado, sin mancha, y Él derramó su propia sangre y con su propia sangre entra al tabernáculo, la pone delante del Padre en el propiciatorio y el Padre está satisfecho por la mejor sangre de un mejor cordero para un mejor pacto, que es el nuevo pacto que se instituye en la última cena, en los capítulos finales de los evangelios. ¿Se da cuenta que todo tiene sentido? El autor de Hebreo nos dice cómo todo el Antiguo Testamento
se cumple en la persona de Cristo. Así que no es tan enredado como a veces nos asustan, ¿verdad? Yo creo incluso que Hebreo es más claro y más simple de entender que Romanos. Y dice, se da por viejo al antiguo pacto. Ya cumplió su propósito, quedó obsoleto, es lo que dice el autor de Hebreos. Ya hace esta figura, ¿verdad?, del que firma el pacto, y si no hay sangre, si no hay muerte de por medio, no se puede introducir a un nuevo pacto firmado con la propia sangre de Jesucristo. Y nos dice finalmente, todo lo antiguo del Antiguo Testamento es una figura, es una sombra de lo porvenir. Y aquí viene el famoso capítulo 11. ¿Y qué pasa en el capítulo 11? El capítulo de la fe. Pero no lo aislemos de todo Hebreos, porque finalmente lo que hace el autor de Hebreos es llevarnos como una montaña rusa, como una cordillera, y nos va subiendo el discurso hasta que llegamos a un grupo de héroes, hombres y mujeres, que vivieron esa fe del antiguo pacto. Ellos vivieron la fe mirando hacia la cruz. Y estos son héroes que vivieron la fe del antiguo pacto mirando al futuro libertador. Y ahora vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, por favor, en nuestras Biblias, y vamos a leer juntos. Usted puede leer conmigo, puede leer usted en voz alta en su casa, Hebreos capítulo 12. Y lo voy a buscar acá en mi Biblia virtual. Y aquí está lo que quiero compartir para ustedes en esta primera reunión del año. Quiero compartir lo que deberíamos hacer este año 2021. Dice, el autor de Hebreos no cambia su discurso, sigue con el mismo discurso de los primeros 10 capítulos, es decir, que Cristo es superior, Cristo es preeminente, Dios habló por medio del Hijo y Él es la consumación, el cumplimiento de todo el antiguo pacto. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque muchas veces cuando vamos al capítulo 12 y dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, es como que de repente el autor se acordó de Jesús. Yo le mostré que no. Cada capítulo está diciendo Cristo es superior. Pero en el capítulo 11 hace un quiebre. El capítulo 11 deja de mirar a Cristo y mira a hombres y mujeres que vivieron la fe, que fueron salvos por medio de la fe, fueron justificados por medio de la fe. Pero ¿de dónde aparece esta fe? Capítulo 12. ¿Qué es lo que dice el autor de Hebreos? Por tanto. Es decir, él quiere concluir y quiere aplicar en su discurso los primeros 11 capítulos. Yo escribo estos 11 capítulos para que ustedes hagan lo siguiente. Por tanto, en consecuencia, nosotros también, los que están vivos cuando escribe el autor de Hebreo, y nosotros la iglesia. Es decir, ahora nos mira a nosotros. Es como que si él se diera vuelta a la cámara y nos dijera, nosotros también ustedes, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. No son la gente que nos rodea, son los testigos del capítulo 11. Ellos en la grande nube de testigos que ahora nos observan de alguna manera, no como espectadores, sino como testigos que nos inspiran y que nos motivan ¿a qué? A correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, el autor de Hebreo nos anima porque los lectores de esta epístola, yo creo que en el último tercio o en el último cuarto del primer siglo, están sufriendo persecución, pero están a punto de sufrir persecución terrible. ¿Ya? Todavía no está la destrucción de Jerusalén y el templo, pero están a punto. Entonces, los anima a correr esta paciencia, ahí lo tengo, lo estoy marcando con azul, a correr esta carrera que tenemos por delante, con paciencia. ¿Pero cómo? Primer imperativo, despojándonos. Hay 3 verbos acá, 3 instrucciones, por eso quiero enfocarle, que debemos correr
esta carrera del 2021 despojándonos de todo peso, considerando a Cristo, puesto los ojos en Jesús. Hermano y hermana, ya tenemos una grande nube de testigos que corrió antes de nosotros por medio de la fe, mirando a un futuro libertador. Ahora nosotros corremos la misma carrera que Jeremías, que Isaías, que Samuel, que Josué, que Moisés, que Abraham, que David, que Salomón. Corremos la misma carrera no mirando a una promesa por venir, sino mirando hacia atrás a algo que se cumplió, que es Cristo superior a todo. ¿Cómo vamos a correr? Yo quiero decirle, hermano y hermana, que usted corra esta carrera leyendo la Biblia en un año, mínimo, orando, congregándose, obedeciendo, pero despojándose de todo peso. Uno. Y segundo, despojándose del pecado que te asedia. Despojémonos de todo peso. Esto no son las cosas pecaminosas, pero son las cosas que no te sirven. Es el lastre que hace que tu carrera sea más lenta. Y ellos tenían todo estas cosas del legalismo religioso. Capítulo 1 al 10. Es decir, todas estas cosas, hermano judío, hermano hebreo, que los días de reposo, que la ceremonia, que los votos, que ir al templo o a seguir ofreciendo sacrificios, todo eso es un peso que te hace más lenta tu carrera. ¿Cuáles serán los pesos nuestros? Bueno, descúbralo usted. A lo mejor, joven señorita, es un interés romántico, un pololo que te esté impidiendo correr mirando hacia Cristo. A lo mejor, hermano adulto, es tu trabajo, es un hobby, es una distracción que no necesariamente es pecado, pero es un peso, es un lastre que te aferra a este suelo, a esta tierra y no te deja correr. Un problema matrimonial, un problema personal, despójate. Y el verbo despojar es sacarnos algo de encima, pero con violencia. Es decir, no lo hagas así suavecito, como con deditos de algodón, no, es despójate de eso que te pone lento y por supuesto también del pecado. Y aquí ya hay cosas que francamente son pecados, un vicio, una adicción, una relación pecaminosa, etcétera. Un pecado, la mentira, el hablar mal, el chisme, el resentimiento, el rencor, el recordar solamente las cosas malas de alguien, etcétera. Despójate de ese pecado y corre la paciencia que tienes por delante. ¿Y de qué manera? Puesto los ojos en Jesús. Y este es el discurso del autor de Hebreos de todo el libro. No es que él viene a descubrir ahora a Jesús, es que él arma su argumento de tal manera que cuando lleguemos a este versículo, puesto los ojos en Jesús, ¿qué es lo que debe decir el lector de esta carta? ¿Cómo no voy a poner los ojos en Jesús si Él es superior a todo? A los ángeles, a Moisés, a Josué, a Aarón, al sistema levítico, al antiguo pacto. ¿Cómo no voy a poner los ojos en Jesús si Él es nuestro sumo sacerdote, etcétera? ¿Por qué ponemos los ojos en Jesús? Porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Se recuerda los héroes de la fe del capítulo 11? Bueno, falta un testigo principal, falta el testigo, el, el hombre de fe más importante. Hay un listado en Hebreos capítulo 11 que nos anima, que nos inspira. Héroes, hombres y mujeres. Aparece Sara, aparece Rahab, incluso la ramera, en Hebreos capítulo 11 por su fe. Pero hay alguien que es el capitán y el líder, el adalid, el campeón de este listado de héroes de la fe. Es Cristo. A veces tomamos el capítulo 11 y lo estudiamos pensando en los personajes, pero lo que nos dice el capítulo 12 es que Cristo es el punto final de Hebreos capítulo 11. De hecho, el capítulo 12 no debería existir como división. Todos consideran que 11 y 12 es un discurso continuo.
no debería estar dividido en 11 y 12. Es un solo discurso. Y Cristo es a quienes miraron los héroes de la fe, capítulo 11, y es en quien nosotros miramos hacia atrás. Y Cristo es el autor y consumador de la fe. En el Antiguo Testamento y después en los siglos venideros, cuando habían guerras, a veces se utilizaba este recurso de nombrar un campeón, y de ahí viene el concepto de campeón. Se recuerda cuando Goliat desafiaba a Israel, uno pelea contra el mejor del otro equipo, y esos que peleaban solitos era el campeón de cada equipo. Por eso uno dice, nuestro campeón es el Señor Jesucristo. Él es quien peleó por nosotros. Él es quien consumó la fe en la cruz. ¿Y cómo lo hizo Cristo? Mírelo a Él, ponga los ojos en Cristo. A propósito de Filipenses, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo terminaste el año 2021? Con amargura, perdón, 2020. ¿Cómo lo terminaste? ¿Con amargura, con resentimiento, con dolor, con tristeza, melancolía? Porque eso no es el modelo bíblico. Yo sé que algunos terminaron con rencor, con odio, con enojo, etcétera, con tristeza, melancolía del pasado lejano, cercano, pero mira a Cristo cómo terminó su carrera en la cruz y en la resurrección y a la diestra, con gozo. ¿Por qué nosotros nos enfocamos en las cosas negativas de lo que pasó hacia atrás? ¿Por qué no ponemos los ojos en Cristo y nos damos cuenta que Él estuvo en la cruz? ¿Y qué es lo que tuvo al frente para sufrir la cruz? El gozo. El gozo de que estaba muriendo por nosotros. El gozo de que estaba sufriendo los improperios y el rechazo por aquellos en quienes, por los cuales estaba muriendo. Entonces, este es el trueque que quiere decirnos el autor de Hebreos. Ustedes miren a Cristo, miren, pongan sus ojos en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Él estuvo en la cruz, ¿a quién miró? A nosotros. Y esa mirada fue una mirada de gozo en la cruz. Él no tuvo resentimiento contra los soldados romanos, ni contra los fariseos que se estaban burlando a los pies de la cruz. Él tuvo una mirada de gozo por quienes estaban muriendo. Entonces yo te invito, hermano y hermana, no comiences este año 2021 con amargura, con resentimiento, con dolor, ni con ingratitud. Comienza el año como lo hizo Cristo en la cruz. Sufrió el oprobio por el gozo puesto delante de Él. Y finalmente, el último imperativo, versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Nuevamente, puesto los ojos, considerar significa lo mismo, es mirar algo, es reflexionar, es compararlo, es estrujar esa mirada, y nos dice, miren a aquel que sufrió. Es decir, todo el libro, el autor de Hebreos nos llama a considerar al apóstol y sumo sacerdote nuestro, que es el Señor Jesucristo. Míralo, regocíjate en él. Hermano, vuelvo a insistir. A veces cuando estamos en nuestra lectura bíblica o estamos estudiando la Biblia, y lo digo sin temor a equivocarme, nos enredamos en temas, incluso en temas doctrinales que son de tercer y cuarto orden. Y yo se lo he dicho a usted, y yo creo que a varios, cuando me hacen las preguntas, ¿verdad? Especialmente por estos temas más complejos teológicos. Hermano y hermana, ¿por qué no consideras a Cristo? ¿Por qué no pones tus ojos en Cristo y comienzas tu carrera cristiana por mirar a Jesucristo en los evangelios, en el libro de los Hechos? ¿Por qué no estudias la doctrina de Cristo, su humanidad, su divinidad, su obra, antes de introducirte en temas que los teólogos llevan siglos, si no 1000 años discutiendo?
¿Por qué tenemos esa naturaleza humana de complicarnos, de enredarnos, en vez de irnos y hacer caso del consejo del autor de Hebreos, de poner nuestros ojos en Cristo, de mirarlo a Él, de estudiar su vida? Claro, ahora si tú vas a estudiar teología, vas a tener una maestría, enrédate, estudia esos temas más profundos, pero para los mortales como nosotros, ¿verdad? Que no vamos a tener tiempo para la teología, considera a Cristo. Y mira, ¿para qué propósito? Versículo 3 al final. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Estuviste a punto de desmayar el 2020? ¿Cuántos de ustedes no desmayaron? Yo tuve momentos que estuve desmayado, no físicamente, pero sí emocionalmente y espiritual. Yo sé que siempre ustedes piensan, ¿verdad?, que son los únicos que van a sufrir, que van a llorar, que van a lamentar. Créanme que nosotros también, hermanos, sufrimos, también lloramos, también tenemos nuestras cargas, nuestras dificultades. Y lo voy a dejar hasta ahí, ya, lo voy a dejar hasta ahí, pero quiero decirle que también nosotros desmayamos y que nuestras manos se doblan hacia abajo. Mire lo que dice más adelante Hebreos 12, versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hermanos, todos tuvimos este año nuestras manos caídas. Y las manos caídas no significa hacia abajo, sino que son manos sin fuerzas, ¿ya? Atrofiadas, es decir, que las atrofiamos de tal manera que se cayeron. Y nuestras rodillas entumidas, ya a veces en el año las rodillas chocaban contra otras por el miedo, por el temor de lo que estaba sucediendo. Así que, hermanos, como dice el autor de Hebreos, corre esta carrera que tienes por delante, olvida el año 2020, perdona, haz un borrón como lo hace Cristo y comencemos en cero el año 2021, corriendo esta paciencia que tenemos por delante, mirando a Cristo, puesto los ojos porque Él es el autor y consumador de la fe, y considera a Cristo, y el considerar es más profundo que mirarlo. El considerar es tomarlo y verlo por todos lados, ¿verdad? Es como si tuviésemos una estatua de Cristo, que no hay que hacerlo, pero es una ilustración, y usted la mira por todos lados, observa los detalles. Ah, mira, de esto hablan los evangelios. Él también tuvo sueño, Cristo, mira qué interesante, tuvo hambre. Ah, mira, fue tentado por el diablo en el desierto. ¿Y cómo respondió Cristo a la tentación? Porque a lo mejor eso me enseña a mí. ¿Cómo responder a la tentación? Ah, mira, en algún momento él también se enojó contra los fariseos y los sacerdotes en el templo. Mira qué interesante cómo respondió. Ah, también vemos a la mamá de Cristo. ¿Cómo fue la relación de Cristo con María, con su mamá? Ah, tuvo hermanos sanguíneos. Sí, tuvo hermanos, me dice el Evangelio. ¿Y cómo reaccionó con sus hermanos? Ah, mira, también se encontró con un joven rico. ¿Cómo le habló al joven rico? ¿Le habló con odio, con resentimiento porque era rico? Como mucho resentimiento social que hay en estos días. ¿O miró con amor al joven rico? ¿Lo amó? Sí, uno de los evangelios dice que amó al joven rico, es decir, no lo miró con resentimiento. Y cuando se encontró con un publicano, ¿se recuerda? Se encontró con un publicano muy chiquitito, muy bajito, lo trató con odio porque se robaba la plata del pueblo, o fue a comer a su casa y le predicó el evangelio. ¿Se da cuenta? Cuando consideramos a Cristo, se nos abre un mundo de enseñanza. Ah, en algún momento Cristo se encontró con una mujer adúltera. ¿Se recuerda o no? Juan capítulo 8. Y cuando miró a la mujer adúltera, la miró con desprecio, le tiró una piedra. ¿Cuántas piedras le tiró Cristo a la mujer adúltera? ¿Cuántas piedras? Cero. Rorrito aquí me dice, cero piedras, ninguna. Le ofreció perdón. Y en un momento se encontró con la mujer samaritana, una mujer que tuvo muchos hombres, que estaba solita. ¿Y cómo la miró? ¿Se da cuenta? Consideremos a Cristo, porque yo le aseguro que si usted se enfoca en Cristo, va a vivir 150 años en esta tierra y no va a agotar
todo lo que pueda aprender del Señor Jesucristo. Así que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Levante, hermano y hermana, las manos caídas, las rodillas paralizadas y siga en ese camino que el Señor ha trazado para usted y para mí. ¿Les parece? Hagamos entonces un pacto juntos. Hagamos un pacto de comenzar esta carrera grupal. Ya no es una competencia entre unos y otros, aunque Pablo dice algo así en una de sus cartas, pero no hay que malinterpretarlo. Así que tomémonos todos de las manos y corramos esta maratón del 2021. Yo sé, hermanos, yo reconozco que estuvimos muy atentos a muchos de ustedes y también confieso que hay muchos que no estuvimos atentos o que no estuve atento como debería haber sido. Me preocupé de muchos, pero de otros no me preocupé. Yo sé que podría dar muchas explicaciones, pero las explicaciones llegan a la mente y no al corazón. Así que efectivamente es una carrera que muchos se adelantaron, corrieron bien y otros probablemente con toda seguridad no les ayudamos o no les ayudé a darles la mano y correr con ellos en esa carrera difícil del 2020 y me disculpo por eso, pido perdón a todos aquellos que debiendo haberme preocupado más, no lo hice, me equivoco, ¿verdad? Lamentablemente quisiera preocuparme de todos, pero no es suficiente. Así que aquellos que no pude acompañarle en esa carrera del 2020, lo lamento mucho, me duele tanto como a usted, pero esperamos que este año 2021 podamos renovar nuestros compromisos, nuestras fuerzas y nos tomamos todos de la mano y toda la Iglesia Bautista de Conchalí va a correr esta carrera que tenemos por delante, no mirándome a mí, por favor, porque si usted me mira a mí, le voy a defraudar. Si usted me mira a mí, si usted confía en mí, lo más probable es que le defraude, le decepcione. Así que te invito, como dice el autor de Hebreo, a poner la mirada en Cristo. Considera a Cristo porque yo sé que Él no te va a decepcionar, que Él no te va a defraudar y Cristo no te va a abandonar ni te va a dejar a un lado como a veces nosotros los mortales lo hacemos. Hebreos capítulo 12. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios les bendiga.